Me llamo Natalie Brooks. Tengo 30 años. Y el día en que se leyó el testamento de mis padres, supe exactamente cuánto creían que valía. La voz del abogado era firme mientras enumeraba todo lo que le correspondía primero a mi hermano mayor. La casa, la firma de inversiones, las propiedades vacacionales, los coches, las cuentas que sumaban más dinero del que yo ganaría en 10 vidas. Mi hermano se reclinó como si se estuviera probando una corona, con los labios curvados en esa sonrisita sarcástica que había llevado desde que éramos niños. Entonces el abogado se aclaró la garganta y dijo, «¿Y a nuestra hija Natalie?» Mi corazón dio un brinco por un segundo. Quizás había algo, cualquier cosa que dijera que yo también importaba. Le dejamos el cuadro titulado, «Mareas silenciosas», del despacho de Elaine. Eso fue todo. Un solo cuadro que a mi madre le gustaba contemplar cuando trabajaba hasta tarde. Ni casa, ni acciones, ni dinero, solo un trozo de lienzo que todos los demás siempre habían ignorado. Mi hermano me miró, conteniendo la risa. «Supongo que es todo lo que mereces», murmuró lo suficientemente bajo como para que solo el abogado y yo pudiéramos oírlo. El abogado se movió incómodo, pero no dijo una palabra. Podría haberle respondido, podría haber rogado por una explicación, podría haber preguntado por qué la hija que nunca faltó a una visita al hospital, que le sostuvo las manos al final, se iba con las manos vacías. En lugar de eso, tragué saliva, miré al frente y dije, «De acuerdo». El abogado deslizó una carpeta hacia mí, recordándome que tenía unos días para recoger el cuadro antes de que la casa cambiara oficialmente de manos. Salí de esa oficina con las manos vacías y la cabeza llena de preguntas, creyendo que mis padres me habían dejado un cuadro sin valor mientras mi hermano recibía millones. No tenía idea de que dentro de ese cuadro sin valor había un secreto que haría que toda mi familia aporreara mi puerta, gritándome que se lo devolviera. Si crees que lo más cruel que unos padres pueden hacer es dejar a su hija con nada más que una herencia de chiste, espera a ver lo que realmente escondieron detrás de ese lienzo y cómo hizo estallar cada mentira que mi familia había construido. A la mañana siguiente, conduje hasta la casa de mis padres en el mismo sedán eléctrico destartalado que técnicamente pertenecía a la firma de mi hermano, ese que a él le gustaba hacer como si yo debiera estar agradecida por tomarlo prestado. La puerta de seguridad reconoció la matrícula y se abrió con ese suave zumbido mecánico que antes se sentía como llegar a casa y ahora solo sonaba como un sistema recordándome que yo no pertenecía allí. Por dentro, el lugar parecía una sala de exposiciones. Flores frescas en la mesa del vestíbulo, suelos pulidos, ni rastro del equipo médico o los frascos de pastillas que habían abarrotado cada rincón durante esos últimos meses. Solo una cosa me resultaba familiar, Elena Morales, nuestra ama de llaves desde que yo tenía 10 años, saliendo de la cocina con un paño de cocina en la mano. «Natalie», suspiró, corriendo hacia mí como si yo fuera la que había muerto y regresado. Me abrazó tan fuerte que me dolieron las costillas. Vi los papeles del abogado. «No es justo, Mika. Tu madre nunca». Se interrumpió, sus ojos se desviaron hacia las escaleras donde ya había cajas apiladas. La cinta de embalar cruzaba el nombre de los Brooks en las etiquetas. «A tu madre se le rompería el corazón al ver esto», dijo en su lugar. Intenté restarle importancia, pero las palabras se me atascaron en la garganta. «Solo he venido a por el cuadro», dije. «Mareas silenciosas», de su despacho. Al mencionarlo, algo parpadeó en el rostro de Elena. «Adoraba esa cosa», dijo Elena en voz baja mientras caminábamos por el pasillo. El último año se sentaba frente a él durante horas. A veces hablaba sola. Pequeñas frases, patrones de código, las mareas están cambiando. Pensé que tal vez era la medicación. Llegamos al despacho de mi madre, la puerta todavía entreabierta como si ella pudiera estar dentro trabajando. El escritorio estaba despejado, las estanterías medio vacías. Solo quedaba el cuadro, colgado en la pared sobre donde sus monitores solían brillar hasta altas horas de la noche. Mareas silenciosas era más grande de lo que recordaba. Una tormenta de azules profundos y grises apagados, bloques de color que a primera vista parecían olas bajo la luz de la luna. De cerca, sin embargo, el patrón parecía demasiado deliberado. La forma en que los cuadrados se alineaban, la repetición de ciertas formas. Parecía menos pinceladas al azar y más datos visualizados en un lienzo, un mapa de calor, una cuadrícula. Algo que mi cerebro de diseñadora estaba programado para decodificar.
Se sentaba ahí, dijo Elena suavemente detrás de mí, señalando la gastada silla de cuero, mirando esto, golpeando su bolígrafo y susurrando sobre números y corrientes. Tu padre lo odiaba. Decía que era un desperdicio de espacio en la pared. Levanté el marco con cuidado, sorprendida por su peso, y lo llevé al coche. De pie en la entrada, miré hacia la casa que ahora pertenecía a mi hermano. El hombre que me había dicho que ese cuadro era todo lo que merecía. Mi teléfono vibró en mi bolsillo mientras colocaba suavemente el lienzo en el asiento trasero. Apareció un mensaje de un número desconocido. Soy Logan. Deberíamos hablar de tu futuro. Puedo encontrarte un pequeño puesto en la firma. Descuento familiar. Sin disculpas, sin reconocimiento, solo una oferta para encajarme en su imperio como una idea de última hora. Bloqueé la pantalla sin responder y conduje de vuelta a mi apartamento en el lado este de Austin, un loft estrecho que olía ligeramente a café y tinta de impresora. Mi pequeña burbuja segura, lejos de las torres de cristal de mi familia. Apoyé mareas silenciosas contra la pared opuesta a mi escritorio, encendiendo las luces de riel del techo. Bajo los brillantes LED, el cuadro cambió. Los azules y grises se rompieron en pequeños segmentos. Líneas y bloques formando patrones que hacían que me picaran los dedos por un lápiz óptico. Abrí mi portátil, abrí un navegador y busqué la firma del artista en la esquina. Nada más que un puñado de enlaces rotos y una galería cerrada en otro estado. Sin entrevistas, sin portafolio, sin redes sociales. Era como si el artista hubiera existido justo el tiempo suficiente para crear esta única cosa para mi madre y luego hubiera desaparecido. Intenté escanear el cuadro con un lector de QR en mi teléfono como una broma, moviendo la cámara de un lado a otro, pero la aplicación permaneció en blanco, sin respuesta. Aún así, mientras estaba sentada allí, a solas con esa herencia sin valor mirándome, no podía quitarme la sensación de que mi madre no había pasado sus últimas noches obsesionada con una obra de arte al azar. Algo estaba enterrado en esos colores, en esas líneas. Y por primera vez desde que se leyó el testamento, me pregunté si mis padres realmente no me habían dejado nada, o si este cuadro era una llave que simplemente aún no había aprendido a usar. Era casi medianoche cuando finalmente dejé de fingir que trabajaba y admití que había estado mirando mareas silenciosas más que mi pantalla durante horas. Mi apartamento estaba en silencio, excepto por el traqueteo cansado del aire acondicionado y el ocasional zumbido de un coche pasando por fuera, cuyos faros se deslizaban brevemente por la pared. El cuadro captaba el resplandor de mi monitor, los bloques de color brillando como un código roto en lugar de olas. Cogí la pequeña linterna de luz ultravioleta que guardaba en el cajón de mi escritorio para revisar pruebas de impresión y características de seguridad en muestras de diseño, dándole vueltas en la mano mientras mi corazón latía de forma irregular en mi pecho. Por impulso, apagué las luces del techo, sumiendo la habitación en la oscuridad, dejando solo el tenue azul de mi portátil y el fino haz púrpura de la luz UV mientras me acercaba al lienzo. Al principio, no pasó nada. Solo los mismos azules y grises. La misma cuadrícula ordenada de pinceladas que había visto cientos de veces en el recuerdo del despacho de mi madre. Pero cuando incliné la linterna, barriendo lentamente de esquina a esquina, finas líneas comenzaron a florecer en la superficie, tenues y fantasmales, como venas bajo la piel. Se me cortó la respiración. Moví la luz de nuevo, más despacio esta vez, con las manos temblando, y allí estaba. Un cuadrado roto, luego otro. Luego un patrón que se resolvía en algo que mi cerebro reconoció al instante. Píxeles, módulos, un bloque de código, pero pintado. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. No puede ser, susurré, reposicionando el haz con ambas manos. Bajo la luz UV, oculto en los pigmentos más oscuros, surgió un código QR fragmentado, no impreso, sino pintado con precisión microscópica, como si alguien hubiera escondido una conferencia de tecnología dentro de una galería de arte. Busqué a tientas mi teléfono, con los dedos de repente torpes y resbaladizos por el sudor, y abrí de nuevo el escáner. Esta vez, encuadré solo las secciones iluminadas por la luz UV, ajustando el ángulo y la distancia hasta que todo el patrón encajó. La aplicación dudó un instante, el pequeño círculo de carga girando el tiempo suficiente para hacerme pensar que lo había imaginado, y entonces un suave din rompió el silencio. Apareció un enlace en mi pantalla. No era una página web pública o spam al azar. Era un portal seguro con un logotipo y un nombre familiares,
un banco institucional que conocía por los titulares y las viejas conversaciones de mis padres. El tipo de lugar que manejaba dinero serio para gente seria que no esperaba en la cola. Mi pulgar se detuvo, luego tocó. Apareció un campo de inicio de sesión, ya relleno con mi dirección de correo electrónico como si me hubiera estado esperando específicamente. Debajo, un mensaje brillaba: se requiere clave secundaria. Lo miré fijamente, con el pulso alojado en algún lugar entre mis costillas y mis dientes. Clave secundaria. Mi mirada se desvió del teléfono a la parte posterior del marco, como si mi madre estuviera tirando físicamente de mi atención hacia donde ella quería. Dejé el teléfono, di la vuelta al cuadro y pasé los dedos por los bordes de madera rugosa. Un lado se sentía ligeramente más grueso que los otros, lo justo para estar mal. Hundí las uñas en la junta hasta que una pequeña tira de madera saltó con un diminuto crujido, revelando un estrecho compartimento tallado en el marco. Dentro había un sobre doblado, amarillento por los bordes, con mi nombre escrito en la apretada y enlazada caligrafía de mi madre, que no había visto en tinta desde que firmó los formularios del hospital. Por un segundo, simplemente lo sostuve, sintiendo la suave textura del papel, el peso de todas las cosas que nunca me había dicho a la cara presionando mi pecho. Luego lo abrí con dedos temblorosos. Natalie, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, significa que no fui lo suficientemente valiente para decir todo mientras aún estaba aquí. Sus palabras se derramaron por la página, explicando cómo se había dado cuenta años atrás de que la firma que mi padre y mi hermano construyeron se estaba pudriendo por dentro. Que los algoritmos que ella diseñó para predecir el movimiento del mercado habían sido retorcidos para convertirlos en herramientas de fraude, para esconder dinero en paraísos fiscales, para robar a la gente que confiaba en ellos lo suficiente como para firmar en la línea de puntos. No podía hacerlo público sin pruebas. Y no podía confiar en nadie dentro de Brooks Equity Group. Así que hizo lo que mejor sabía hacer, recopiló datos, lo documentó todo y construyó un rastro que nadie más podía ver. Tu padre creía que eras demasiado blanda, escribió. Tu hermano creía que eras demasiado pequeña, pero tú ves patrones que ellos nunca verán. Por eso la llave es tuya. El código QR en el cuadro, explicó, era la primera llave, una forma de llegar a la bóveda sin dejar una huella digital. La segunda era una frase de contraseña que solo yo conocería. Algo que me había dicho cada vez que quise rendirme mientras crecía, cuando las matemáticas se ponían demasiado difíciles o me sentía como la rara en mi propia familia. Casi podía oír su voz en mi cabeza mientras lo leía. Susurré la frase ahora, apenas audible en el apartamento oscuro, y la escribí en el campo de mi teléfono. Por un segundo interminable, no pasó nada. Luego, el portal se abrió. Archivo tras archivo se cargaron en la pantalla, hojas de cálculo, registros de transacciones, empresas fantasma, cadenas de correos electrónicos, números de cuenta enrutados a través de jurisdicciones que reconocí de artículos sobre paraísos fiscales, gráficos que mapeaban flujos de efectivo en líneas que se parecían enfermizamente a los patrones en los modelos de mi madre. Un documento me revolvió el estómago, un fideicomiso a mi nombre, financiado silenciosamente a lo largo de los años con dinero que mi madre había desviado de la tormenta. Dinero que, insistía en la carta, había sido ganado legítimamente antes de que todo saliera mal. También había declaraciones firmadas con fecha y hora de que ya había proporcionado esto a un abogado e iniciado una investigación confidencial con investigadores federales. El cuadro no era solo arte. Era un mapa, una llave. Una confesión convertida en datos. La prueba de que la historia de éxito de mi familia se construyó sobre crímenes. Sentía el pecho demasiado apretado, mi mente corriendo hacia lo que esto significaba. Lo que Logan y mi padre habían hecho. Lo que Elaine había arriesgado. ¿Cuánto tiempo había llevado esto sola? Apenas oí el primer golpe en la puerta por encima del ruido en mi cabeza. Fue el segundo el que me hizo saltar, más fuerte, más duro, haciendo vibrar la delgada puerta de mi apartamento en su marco. Me quedé helada, teléfono en mano, el corazón desbocado. Luego vino el tercero, seguido por la voz de mi hermano, amortiguada pero inconfundible, filtrándose a través de la madera como humo. Natalie, abre la puerta. Otra voz se superpuso a la suya, más aguda y alta, teñida de ira. La de la tía Marianne. Sabemos que lo tienes, espetó. Alguien forcejeó el pomo con la suficiente fuerza como para que la cerradura hiciera el clac.
Abre ahora. Un frío se extendió por mis venas, barriendo el último vestigio de negación. Ni siquiera deberían saber que ya había recogido el cuadro. El testamento apenas se había asentado, y no le había dicho a nadie dónde vivía, a menos que estuvieran rastreando el coche. Por supuesto que lo estaban. Ese sedán seguía siendo propiedad de la empresa. Propiedad de la empresa con GPS de la empresa que yo, estúpidamente, había considerado un beneficio, no una correa. Mi teléfono vibró con un nuevo mensaje mientras los golpes continuaban. Logan de nuevo. No seas estúpida. Ese cuadro pertenece a la firma. Devuélvelo y podemos hacer que esto desaparezca. Me alejé de la puerta. Cada instinto me gritaba que me quedara en silencio, agarrando el marco de mareas silenciosas, con tanta fuerza que me dolían los dedos y mis nudillos se pusieron blancos. En mi pantalla, los archivos de la bóveda secreta brillaban como una confesión. Línea tras línea de números que podrían quemar su imperio. Afuera, mi familia seguía martilleando la madera, sus voces superponiéndose mientras me gritaban que devolviera lo que habían pasado años escondiendo. En ese momento, me di cuenta con una claridad brutal. No era solo un cuadro lo que buscaban. Era la llave que podía desbloquear todo lo que habían construido sobre mentiras. La única cosa que no habían logrado controlar. Y de alguna manera, casi por accidente, pero también por diseño, yo era quien la sostenía. No dormí nada esa noche. Me senté en el suelo con la espalda contra el sofá, con mareas silenciosas, apoyado frente a mí como un escudo mientras el brillo de mi portátil inundaba la habitación oscura. Cada instinto me gritaba que entrara en pánico, que metiera el cuadro en un armario y fingiera que nunca había visto nada. En lugar de eso, obligué a mis dedos temblorosos a moverse. Primero, descargué todo del portal oculto, cada archivo que mi madre había enterrado en ese código. Hojas de cálculo, hilos de correo electrónico, contratos, registros de transacciones. Los comprimí, los encripté con una contraseña que solo yo recordaría y luego subí copias de seguridad a múltiples cuentas en la nube. Cuando terminé, envié un único mensaje a la única persona en la que mi madre dijo que confiaba en su carta. Señor Reed, soy Natalie. Encontré lo que me dejó. Su respuesta llegó más rápido de lo que esperaba para alguien que manejaba los líos de mi familia. No comparta esos archivos con nadie más. Podemos hablar por una línea segura. 15 minutos después, estaba acurrucada contra el mostrador de la cocina, con el teléfono pegado a la oreja, mirando la puerta como si pudiera explotar hacia adentro. La voz de Jonathan era tranquila pero más aguda de lo que había sido en la sala de conferencias. Le conté sobre el cuadro, el código QR, el portal, el fideicomiso a mi nombre. Le conté sobre los golpes, sobre Logan y Marianne en mi puerta, sobre el GPS en el sedán. Al otro lado, exhaló lentamente. Tu madre vino a verme hace meses, dijo. Me dio una parte de esos registros y me instruyó para que me preparara para la posibilidad de que encontraras el resto. Creía que tu padre y tu hermano estaban usando sus modelos para cometer fraude a gran escala. También creía que eras la única en la que podía confiar para terminar lo que ella empezó, añadió. Se me apretó el pecho. ¿Así que lo sabías?, pregunté. No los detalles, dijo. Lo que sabía es que abrió una investigación confidencial con investigadores federales. La ayudé a establecer el fideicomiso a tu nombre usando fondos que podía documentar como ganados, legítimamente al principio. Lo que tienes ahora probablemente llena los vacíos. Pero escúchame con atención. Si Logan y Marianne ya están en tu puerta, saben que ese cuadro no es solo sentimental. Intentarán recuperarlo e intentarán presentar esto como si estuvieras robando propiedad de la empresa. Miré mareas silenciosas, los bordes del marco hundiéndose en la alfombra. ¿Qué hago?, susurré. Primero, sal de ahí, dijo. Ese apartamento está comprometido. Segundo, necesitas un abogado independiente en el ámbito fiscal y de valores. Alguien que no tenga ninguna asociación previa con tu familia. Puedo darte referencias, pero tienes que moverte rápido. Después de colgar, ni siquiera me cambié de ropa. Metí mi portátil en mi bolso, cogí mi disco duro externo, envolví mareas silenciosas en una manta vieja y me moví tan silenciosamente como pude. El pasillo fuera de mi puerta estaba en silencio ahora,
pero el recuerdo de sus golpes todavía vibraba en mis huesos. Bajé el cuadro por las escaleras en lugar de arriesgarme con el ascensor, esperando a medias que Logan saliera de las sombras. Nadie lo hizo. En el aparcamiento, el sedán de la empresa estaba bajo una farola parpadeante como un cebo. La advertencia de Jonathan resonó en mi cabeza. Si lo cogía, sería como enviarles mi ubicación en directo. En su lugar, abrí una aplicación de viajes compartidos, reservé un coche y me quedé allí abrazando el cuadro envuelto en la manta hasta que un hatchback abollado se detuvo en la acera. El conductor lo miró por el retrovisor mientras yo entraba. Día de mudanza, bromeó. Algo así, dije. Le pedí que me dejara a 3 manzanas de mi casa, en una cafetería 24 horas con buen wifi y sin hacer preguntas. Dentro, el aire olía a espresso quemado y azúcar viejo. Ocupé un reservado en la parte de atrás, puse mareas silenciosas a mi lado y volví a abrir mi portátil. Usando un navegador privado, busqué de abogado fraude fiscal Austin independiente, examinando reseñas y sitios web de bufetes con ojos arenosos y privados de sueño. Encontré uno que parecía lo suficientemente pequeño como para preocuparse y lo suficientemente grande como para ser peligroso. Luego rellené el formulario de contacto de emergencia con un breve mensaje: denunciante, firma de inversión familiar. Evidencia en mano. Necesito consulta confidencial lo antes posible. Mientras esperaba, mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez no era Logan, sino Elena. Se me encogió el corazón. Respondí con los ojos ya escocidos. «¿Estás bien?», susurró, saltándose cualquier saludo. Podía oír el crujido de nuestras viejas sillas de cocina detrás de ella, el familiar tintineo de los platos. «Estoy a salvo», dije. «¿Por ahora?» «Destrozaron el despacho de tu madre», continuó apresuradamente. «Logan y Marianne, archivos por todas partes. Gritaban sobre un cuadro, preguntando si te había visto cogerlo. Dijeron que estabas confundida, que podrías malinterpretar algo que encontraste. Tienen miedo, Natalie. No los había visto asustados antes». Una fría y extraña calma se apoderó de mí. «Bien», dije antes de poder contenerme. «Que tengan miedo por una vez». Elena dudó. «No sé qué puso tu madre en ese cuadro», dijo, con la voz quebrada. «Pero me dijo, si me pasa algo y Natalie empieza a hacer preguntas, dile que siga adelante sin importar lo que digan. Así que sigue adelante, mija. No dejes que te convenzan de abandonar esto». Parpadeé con fuerza, me sequé los ojos con el dorso de la mano y le prometí que tendría cuidado. Antes del amanecer, reservé un pequeño lugar amueblado cerca del lago Austin con un apellido diferente, usando un número de tarjeta de crédito temporal y un correo electrónico desechable. El anfitrión dejó la llave en una caja de seguridad junto a la puerta. Llevé mareas silenciosas, adentro como si fuera de cristal y lo apoyé contra una pared en la pequeña sala de estar. El espacio era tranquilo, anónimo, con un ligero olor a detergente y polvo. Por primera vez desde la lectura del testamento, sentí que podía respirar. A la pálida luz de la mañana, me senté en el borde de la cama desconocida. El teléfono en una mano, la lista de referencias del abogado en la otra. Podía huir. Podía fingir que nunca había visto esos archivos, devolver el cuadro y dejar que el imperio de mi hermano siguiera adelante, construido sobre dinero robado y mentiras enterradas. O podía hacer lo que mi madre diseñó todo este loco rompecabezas para que yo hiciera. Miré mareas silenciosas, el código invisible cosido en sus colores, los secretos que la habían llevado a trabajar hasta tarde bajo esa fría luz azul. Mi familia había decidido que todo lo que merecía era un cuadro. Habían pasado años subestimándome, contando con que me quedaría callada, que me quedaría pequeña. Estaban a punto de descubrir qué pasaba cuando la chica a la que apartaron aprendía que sostenía lo único que podía derribarlos a todos. 2 días después, estaba sentada en la pequeña mesa de la cocina de la casa del lago, con el portátil abierto, cuando mi nueva abogada, una especialista en impuestos y valores llamada Dana Harris, terminó de revisar el último archivo que le había enviado. Estábamos en una videollamada, su rostro enmarcado por estanterías y títulos. «Esto no es pequeño, Natalie», dijo finalmente. «Esto es sistémico. Tu madre hizo un trabajo minucioso. Entre lo que le dio a su abogado y lo que sacaste de ese portal, hay suficiente aquí para justificar una investigación a gran escala.
Mi corazón latía con fuerza. ¿Y ahora qué pasa?, pregunté. Ya me he puesto en contacto con los contactos federales que mencionó el señor Reed, dijo. Tu madre presentó denuncias formales hace meses. Abrieron un caso preliminar, pero les faltaban enlaces clave. Lo que tú tienes vincula el esquema a cuentas y responsables específicos. Han estado esperando esto. Estoy enviando un paquete seguro mientras hablamos. No debes reunirte con tu hermano o tu tía a solas. No debes entregar el cuadro original bajo ninguna circunstancia. Guarda copias de todo fuera del sitio, ¿entendido? Prometí que lo haría, aunque un nudo de pavor se retorcía en mi estómago. Después de que terminó la llamada, entré en la sala de estar y me quedé mirando mareas silenciosas. Se apoyaba contra la pared opuesta a las puertas correderas de cristal. La luz de la mañana volvía sus azules casi plateados. En algún lugar dentro de esa cuadrícula de color estaba la razón por la que mi madre se había matado a trabajar, y había dormido en esta casa sola mientras el resto de nosotros fingíamos que todo era normal. Mi teléfono vibró. Una notificación de Dana. Paquete recibido por su parte. Pueden moverse rápido. Si alguien te contacta, llámame y a Reed inmediatamente. Todavía estaba leyendo el mensaje cuando alguien llamó a la puerta. 3 golpes secos y seguros que no pertenecían a un repartidor o a un nervioso anfitrión de Airbnb. Me quedé completamente quieta. El golpe volvió a sonar, más fuerte. Natalie, abre. Necesitamos hablar. La voz de Logan se deslizó bajo la madera como aceite. Mi cerebro corría. No había usado el coche de la empresa. Había reservado este lugar con un nombre diferente. Usé una tarjeta virtual. Entonces recordé quién solía pagar mi plan de teléfono, quien había insistido en los servicios de localización después de que me mudé, enmarcado como preocupación. Por si te quedas tirada, había dicho. Me maldije por no haberlo cambiado antes. Natalie volvió a llamar, con más fuerza. Podemos oírte ahí dentro. La voz de Marianne intervino, tensa de ira. Puedes abrir la puerta o podemos hacer esto muy desagradable para ti. Mis manos temblaban, pero las obligué a moverse. Cogí mi portátil, abrí una llamada segura con Dana y Jonathan, y pulsé grabar en mi teléfono, dejándolo con el micrófono hacia arriba sobre la mesa de café. Luego caminé hacia la puerta y quité el cerrojo. No la abrí del todo, solo lo suficiente para ver sus caras. Logan parecía salido directamente de una foto de prensa. Camisa a medida, reloj caro, cada pelo en su sitio. Solo sus ojos lo delataban, un poco demasiado brillantes, un poco demasiado salvajes. Marianne estaba a su lado con un blazer estructurado, la mandíbula tan apretada que podía ver el músculo saltar. ¿Encontraste algo?, dijo Logan sin preámbulos, sus ojos deslizándose más allá de mí para escanear la habitación. Necesitamos entrar. Esto es un alquiler, dije. No se supone que tenga invitados no registrados. Él sonrió, con esa expresión suave y condescendiente que había perfeccionado durante años de salas de juntas y reuniones con inversores. Vamos, Nat. No hagamos esto. Cogiste un activo de la empresa sin permiso. Accediste a sistemas confidenciales a los que no tenías derecho. Estoy aquí tratando de resolver esto como familia antes de que se ponga feo. Hizo hincapié en la palabra, dejándola en el aire. Detrás de él, la mirada de Marianne se clavó en mareas silenciosas tan pronto como lo vio. Su rostro se puso blanco, luego rojo. Ahí está, siseó, empujándome para pasar antes de que pudiera detenerla. Te dije que se lo había llevado. Retrocedí, manteniendo la distancia, con el pulso rugiendo en mis oídos. Me lo dejasteis a mí, dije. En el testamento. ¿Recuerdas? Te dejamos algo para recordar a mamá, replicó Logan. No te dimos permiso para entrar en sistemas encriptados, robar modelos propietarios y malinterpretar datos financieros complejos que no entiendes. Se acercó, cerrando el espacio entre nosotros, bajando la voz. ¿Tienes idea del tipo de problema con el que estás jugando? Sostuve su mirada. Entiendo el fraude, dije en voz baja. Entiendo las empresas fantasma y las cuentas en paraísos fiscales y el uso de los algoritmos de mamá para manipular los mercados.
Entiendo los fondos de pensiones robados y los informes de inversores falsificados. Entiendo que mamá estaba construyendo un caso y que intentasteis enterrarla con él. Por una fracción de segundo, algo parecido al pánico cruzó su rostro. Luego desapareció, reemplazado por una mirada practicada de decepción. Elaine estaba enferma, dijo. Se volvió paranoica al final, empezó a ver patrones donde no los había. Tú, de todas las personas, deberías saber cómo funciona eso. Vives en tu cabeza. Ves formas en todo. Marianne resopló. ¿Crees que la SEC va a tomar en serio un montón de bloques de colores que tu madre pintó en un lienzo?, exigió. Esto es un delirio, Natalie. Un delirio peligroso. Estás poniendo en riesgo la firma. Estás poniendo en riesgo a nuestros inversores. Vuestros inversores ya están en riesgo, dije. ¿Por qué les robasteis? Logan suspiró como si yo fuera una niña terca. Esto es lo que va a pasar, dijo, metiendo las manos en los bolsillos. Nos das el cuadro y cada copia de lo que sea que hayas descargado. A cambio, te preparamos un generoso acuerdo. Dinero en efectivo, sin preguntas. Te marchas, empiezas ese pequeño estudio de diseño que siempre quisiste, y nadie necesita saber lo cerca que estuviste de hacer estallar la vida de tu familia. Oh, añadió, su tono endureciéndose, te empecinas y esto se convierte en investigaciones públicas, titulares. Te pintarán como la hija desagradecida que intenta extorsionar a la compañía de su padre fallecido. ¿Crees que tu portafolio importará cuando Google autocompleta tu nombre con fraude y demanda? Se me revolvió el estómago, pero no aparté la mirada. Ya estáis bajo investigación, dije. Mamá se aseguró de ello. Todo lo que hice fue terminar el rastro que ella empezó. Él se rió, un sonido agudo y sin humor. Por favor, ¿crees que si hubiera un caso real, alguien habría esperado tanto? Tienes archivos que no entiendes y problemas con tu mami. Eso es todo. Respiré hondo, anclándome en el peso del teléfono grabando sobre la mesa, en el suave ping que había oído antes cuando nuestra llamada de conferencia se conectó. Tienes razón en una cosa, dije. No lo entiendo todo. Por eso contraté a gente que sí lo hace. Sus ojos se entrecerraron. ¿Qué significa eso? Significa, dije, levantando la voz lo suficiente, que todo lo que estáis diciendo ahora mismo, las ofertas, las amenazas, la forma en que acabas de admitir que el cuadro es un activo de la empresa vinculado a sistemas confidenciales. Mis abogados están oyendo cada palabra. El silencio cayó en la habitación como una piedra. La mirada de Logan se desvió hacia mi portátil, el pequeño icono verde brillando en la pantalla. Marianne palideció. No lo hiciste, susurró. No involucraste a extraños. Mamá lo hizo, corregí. Hace meses. Yo solo soy la que tiene la llave. Como si fuera una señal, hubo otro golpe en la puerta. Este fue firme, oficial, acompañado de una voz que me puso los pelos de punta. «Agentes federales», llamó el hombre. «Señorita Brooks, soy el agente especial Carter. Tenemos una orden de registro que ejecutar en relación con Brooks Equity Group. Por favor, abra la puerta». El color desapareció del rostro de Logan. «¿Tú los llamaste?», siseó. «No tuve que hacerlo», dije, pasando a su lado hacia la puerta. «Han estado esperando esto». Cuando la abrí, 2 agentes estaban en el porche flanqueados por un oficial local. Uno de ellos sostenía una carpeta con mi nombre y el de mis padres en la portada. «Señora Brooks», dijo, escaneando la habitación detrás de mí. Su mirada se detuvo en Logan y Marianne. «Estamos aquí para tomar posesión de pruebas y entregar órdenes judiciales relacionadas con una investigación de delitos financieros en curso». Todo pareció moverse a cámara lenta después de eso. El agente leyéndole a Logan sus derechos. Marianne discutiendo, luego tropezando con sus propias palabras mientras intentaba explicar por qué me habían seguido hasta aquí. El oficial pidiéndome que confirmara mi identidad y la existencia de los archivos. Mis manos temblaban mientras señalaba el disco encriptado, el cuadro, la carta que mi madre escribió. En algún momento del caos, Logan se volvió hacia mí, con los ojos encendidos, la máscara finalmente arrancada. «¿Crees que has ganado?»,
escupió mientras un agente le guiaba las manos a la espalda. ¿Crees que te lo agradecerán cuando todo se calme? Has destruido a nuestra familia. Sostuve su mirada, con el corazón latiendo con fuerza pero firme. Eso lo hicisteis vosotros mismos, dije. Yo solo encendí la luz. Las noticias no se mueven lentamente cuando huelen sangre en el agua. Y en nuestro caso, se movieron como un festín de tiburones. A la semana de esa mañana en la Casa del Lago, los titulares empezaron a aparecer en todos los sitios de negocios locales y luego en los medios nacionales. El nombre de mi familia metido en negrita y miniaturas duras. Brooks Equity Group bajo investigación federal. CEO detenido por cargos de fraude y evasión fiscal. Pruebas de denunciante apuntan a un esquema masivo. Mi teléfono se iluminó con notificaciones que no abrí y números que no reconocí, reporteros y conocidos lejanos de repente muy interesados en mi vida. Lo vi todo desarrollarse en mi portátil desde otro alquiler temporal. El volumen de la tele bajo, mi nombre borroso en los primeros informes como un miembro de la familia que proporcionó documentación clave, como si fuera una nota a pie de página en mi propia historia. En la lectura de cargos, Logan estaba de pie con un traje azul marino que de repente parecía un disfraz, flanqueado por abogados que parpadeaban ante las cámaras y hablaban de malentendidos, estrategias complejas y reguladores demasiado entusiastas que apuntaban a una firma exitosa. Los cargos leídos en voz alta hicieron que esa versión sonara patética. Fraude electrónico, fraude de valores, conspiración, evasión fiscal, cargos acumulándose como sacos de arena contra una presa que se rompe. Marianne intentó mantener la compostura, pero el día que los agentes salieron de Brooks Equity con cajas de archivos y servidores incautados, las cámaras la captaron con la cabeza entre las manos en la acera. El rímel corrido. La máscara pulida de directora financiera finalmente rota. Sus inversores, aquellos a los que habían tratado como números de cuenta sin rostro, de repente tenían voz, y esas voces estaban enfadadas y eran muy, muy públicas. Las demandas empezaron a acumularse. Un grupo de jubilados que habían confiado sus ahorros a Brooks Equity apareció en un reportaje de noticias, sentados en mesas plegables en un centro comunitario, sosteniendo impresiones de extractos que ya no significaban nada. Vi a un hombre de unos 70 años decir, creía en ellos. Creía que los rendimientos eran reales, y sentí una punzada aguda y fea de culpa en mi pecho. Aunque yo no había firmado ni uno solo de esos informes fraudulentos, esa noche en una llamada, el tono de Dana se suavizó por primera vez desde que la contraté. Tú no creaste esto, dijo con firmeza. Le pusiste fin. Hay una diferencia, y es importante, aunque no lo parezca ahora mismo. En el tribunal, meses después, cuando finalmente llegó el acuerdo de culpabilidad tras un sinfín de emociones y especulaciones de la prensa, Logan no me miró ni una vez. Miró al frente mientras el juez aceptaba su acuerdo. Más de una década en una prisión federal, millones en restitución, una prohibición de por vida de servir como directivo o director de una empresa pública, su derecho a jugar al respetable CEO revocado permanentemente. Marianne recibió una sentencia menor a cambio de cooperación, pero perdió todo lo demás. Su puesto, su licencia, la casa de la que se había jactado de comprar con dinero limpio, las invitaciones a las galas benéficas que tanto amaba. Brooks Equity Group, el imperio que habían construido sobre el trabajo de mi madre y la confianza de otras personas, fue desmantelado pieza por pieza. Activos congelados, luego liquidados para devolver todo lo posible. El fideicomiso que mi madre estableció para mí fue examinado desde todos los ángulos y finalmente, considerado limpio después de que los investigadores rastrearan cada depósito. Tu madre fue cautelosa, me dijo Jonathan en su oficina, golpeando una gruesa carpeta con mi nombre. Documentó el origen de cada dólar. Esto es tan legítimo como puede ser. Natalie, ella quería que estuvieras protegida. Podría haber cogido el dinero y desaparecido en algún pueblo tranquilo donde nadie conociera la palabra Brooks. En lugar de eso, sentada en otra mesa demasiado pequeña en otro lugar alquilado, abrí una hoja de cálculo y empecé a mover números, como solía hacer mi madre, pero con un propósito diferente. Primero, autoricé que una parte significativa fuera directamente al fondo de restitución, destinada específicamente a los inversores más pequeños, los jubilados, los maestros, las familias que habían confiado en el nombre de los Brooks porque pensaban que significaba seguridad. Ver esa transferencia confirmarse en la pantalla fue como exhalar después de haber contenido la respiración durante años.
El resto lo usé para hacer algo de lo que mi hermano se habría reído si aún estuviera libre. Constituí mi propia empresa. Tidesift Studio comenzó como un nombre en un formulario, un sitio web básico y un logotipo que esbocé en una servilleta en un restaurante. En un año, era un espacio de oficina real en un modesto edificio en East Austin con escritorios de segunda mano, sillas desparejadas, una cafetera que gemía cada mañana y una pared pintada del mismo azul profundo que mareas silenciosas. Nos especializamos en UX y visualización de datos para fintechs, organizaciones sin ánimo de lucro y bancos comunitarios. Pero nuestra misión no oficial era más simple y nítida: hacer más difícil que gente como mi hermano se escondiera detrás de bonitos paneles de control e informes confusos. Creamos herramientas que hacían obvio el riesgo, que traducían números complejos en historias que la gente corriente podía entender antes de firmar nada. Dijimos no más de una vez a clientes potenciales cuyas presentaciones de propuestas parecían demasiado pulcras. Elena estuvo allí desde el primer día, sentada en la recepción con un portátil de segunda mano, respondiendo teléfonos con esa voz cálida que había narrado mi infancia. Bienvenido a Tidesift, decía, ofreciendo a los visitantes café en tazas desparejadas. Y cada vez que lo oía, algo en mí se asentaba un poco más. El día que colgamos mareas silenciosas en la sala de conferencias, justo donde los clientes lo verían al entrar, pasé los dedos por el marco y pensé en la mujer que había escondido una bomba nuclear de verdad dentro de un cuadro porque no confiaba en nadie más para llevarla. Deberíamos poner una placa, bromeó Elena, dando un paso atrás para admirarlo. En memoria de los secretos de los hombres ricos. Me reí. Me reí de verdad por primera vez en lo que parecieron años. El sonido, impactante y luego reconfortante en mis propios oídos. La venganza no se parecía a lo que yo pensaba. No hubo un aplauso lento, ni un momento cinematográfico en el que Logan cayera de rodillas y suplicara perdón bajo un foco. La satisfacción fue más silenciosa, más constante, más práctica. Fue ver cómo se inclinaba la balanza del poder, ver su nombre en artículos que advertían a los jóvenes emprendedores sobre lo que no debían hacer, oír a una maestra jubilada decir en un taller que organizamos, por primera vez, entiendo de verdad dónde está mi dinero. Fue firmar cheques de pago con mi nombre en la parte inferior en lugar de ver a otra persona acaparar el crédito. Fue pasar junto a ese cuadro cada mañana, sabiendo que aquello de lo que mi familia se había burlado como todo lo que merecía se había convertido en la llave para desmantelar sus mentiras y construir algo mejor, más limpio y completamente mío en su lugar. 2 años después, si entraras en Tidesift un martes cualquiera, nunca adivinarías que nuestra historia de origen comenzó con un cuadro sin valor y una redada federal que hizo añicos mis últimas ilusiones. Verías a un pequeño equipo acurrucado alrededor de pizarras blancas, discutiendo sobre cómo hacer más claras las divulgaciones para una organización sin ánimo de lucro o cómo rediseñar una aplicación bancaria para que la gente pudiera entender realmente los riesgos que asumía antes de hacer clic en reaceptar. Verías tazas de café cansadas, un cajón de snacks que nunca se quedaba lleno, notas adhesivas pegadas a los monitores y una sala de conferencias con una única obra de arte en la pared. Mareas silenciosas, enmarcado y firme, vigilando todo lo que construimos como un testigo silencioso. Habíamos crecido lentamente, como a mí me gustaba, contrato prudente tras contrato prudente. Organizamos talleres gratuitos para autónomos, maestros y jubilados sobre cómo leer informes financieros. Trajimos a ponentes invitados para hablar de estafas y de rendimientos demasiado buenos para ser verdad. E imprimimos listas de verificación sencillas que la gente podía llevarse a casa y pegar en sus frigoríficos. A veces, durante la sesión de preguntas y respuestas, alguien preguntaba, ¿cómo te metiste en esto? Y yo sentía ese nudo familiar en el pecho, la colisión del pasado y el presente. Les daba la versión corta. Mi familia dirigía una firma. Las cosas no eran lo que parecían. Mi madre fue más valiente de lo que nadie sabía. La versión larga pertenecía a las transcripciones judiciales y los archivos de investigación, no a la pantalla de un proyector en un centro comunitario. Un presentador de podcast finalmente me convenció para contar más de ello, enmarcándolo como una historia de advertencia sobre el dinero, la confianza y lo que sucede cuando la lealtad se utiliza como arma. Sentada en ese estudio de grabación con paneles de espuma en las paredes y un micrófono frente a mí, me di cuenta de que ya no temblaba. Podía decir fraude, prisión y mi hermano en la misma frase sin sentir que estaba traicionando a alguien. La traición ya había ocurrido.
Yo solo me negaba a mantenerla en secreto. Logan escribió 2 veces desde la prisión. La primera carta era airada, desordenada, llena de excusas y medias verdades, culpándome de todo, desde su sentencia hasta los titulares, insistiendo en que la familia debía permanecer unida incluso mientras él eludía la responsabilidad. La segunda, meses después, era más tranquila, escrita con una caligrafía más apretada, llena de palabras como arrepentimiento, errores y quizás podríamos hablar cuando salga. La leí en mi escritorio bajo la suave luz de la tarde, con mareas silenciosas en el rabillo del ojo, luego la volví a doblar y la guardé en un cajón con la primera. No me interesaba reescribir la historia para él ni hacer el papel de la hermanita comprensiva que le ayudaba a sentirse mejor por lo que había hecho. El perdón, si alguna vez llegaba, sería para liberarme a mí misma de cargar con sus elecciones a mis espaldas, no para absolverlo en su propia historia. Lo que más importaba era lo que hacíamos con los escombros. Ahora, asegurándonos de que menos gente fuera engañada por folletos brillantes y directores ejecutivos encantadores, enseñando a cualquiera que quisiera escuchar que los números cuentan historias si sabes cómo leerlos, y que la confianza ciega no es un requisito para ser una buena persona. Algunas noches, cuando la oficina estaba en silencio y todos se habían ido a casa, me sentaba sola en la sala de conferencias, mirando las pinceladas que una vez ocultaron el último acto de desafío de mi madre. A veces pensaba en visitar su tumba y contarle cómo había salido todo. Sobre los talleres, sobre la enfermera jubilada que lloró porque finalmente entendió su extracto. Sobre la becaria que dijo que quería trabajar en finanzas, pero no del tipo asqueroso. Mis padres habían intentado dividir su legado como si fuera limpiamente divisible. Dinero y poder para el hijo que pensaban que llevaría su nombre. Un premio de consolación para la hija que creían que se desvanecería en el fondo. Se equivocaron en ambos casos. Ese premio de consolación hizo estallar la verdad y la chica a la que subestimaron se negó a desaparecer. En su lugar, construyó algo honesto a partir de las cenizas de sus mentiras e invitó a otras personas a entrar. Así que ahora, cuando alguien me dice que se siente pequeño, ignorado, como si solo le hubieran dado las obras en su propia familia o carrera, pienso en ese día en la oficina del abogado y en la forma en que mi hermano sonrió con sarcasmo cuando dijo, «Eso es todo lo que mereces». Y quiero hacerles la misma pregunta que tuve que hacerme a mí misma en medio de todo ese ruido y miedo, y si aquello que todos los demás piensan que no es nada, la parte de ti que desestiman, las migajas que te lanzan, la habilidad o perspectiva que no valoran, es en realidad la llave que has estado sosteniendo todo el tiempo, esperando que la gires y atravieses una puerta que nunca imaginaron que abrirías.